Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana por darnos el privilegio, la oportunidad de estar delante de ti. Bendecimos a aquellas vidas que nos ven a través de estos medios en cualquier país del mundo, Señor. Te pido que en tu amor y en tu misericordia ministres, Señor, esta palabra a nuestras vidas. Hoy me escondo detrás de ti, no soy nadie, Señor. Solamente soy un servidor tuyo, tú eres el pastor de Abre tus Ojos. Gracias, precioso Espíritu Santo, por darnos la oportunidad y el privilegio de estar delante de ti, Señor. A ti venimos, amado Rey, te lo pedimos, te lo imploramos en el nombre de Jesús, y dile amén y amén. Dale ese aplauso, iglesia, al Señor, que usted está siendo grabado. ¿Usted se acuerda que cuando uno va a un estadio y usted ve a su equipo preferido, qué hace? Cuando va entrando el equipo allá, ¿usted qué hace? Se levanta y empieza, olé, 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 olé. No le digo quién. Olé, 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 olé. Y eso empiezan con las camisetas allá. Y empiezan a aplaudir y no cesan de aplaudir, ¿sí o no? Aquí está el Rey de Reyes y Señor de Señores, el eterno, el alfa, el principio y el fin, el gran yo soy, el soberano, el Shaddai, el Dios con nosotros, el que todo lo puede, está aquí. Y por eso, ¿cómo no le vamos a decir, Jesús, gracias? Porque tú eres el centro de cada culto, Padre, en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice, amén. La iglesia dice, amén. A eso, imagínense que va entrando su equipo preferido, pero el protagonista es Jesús. Amén. Bueno, mis amados, el Señor ha puesto a hablar. ¿Cuántos han leído la carta a los Gálatas? La carta de los Gálatas solamente tiene 6 capítulos. Es muy buena. Pero Pablo es muy enfático. Muy de pronto es como cuando a usted alguien lo saluda y lo saluda bien chévere y después lo exhorta. Y Pablo en Gálatas es así. Pablo empieza a saludar a la iglesia de Galacia y empieza a hacerles sonreír, pero los coge a los 2, 3 segundos y empieza a exhortarlos, Pablo. Y uno dice, wow, Pablo es ese hombre. Y cuando tú escuchas y lees la carta de Gálatas o el libro de Gálatas, como usted lo prefiera llamar, no tenemos problema por eso. Solo son 6 capítulos, pero Pablo en esos 6 capítulos trae, como se dice, un mover en el evangelio, un revolcón, porque a veces la iglesia se desvía del verdadero evangelio. Entonces, sin más preámbulos, el tema que Dios quiere hablar hoy a nuestras vidas se llama un solo evangelio. No hay más. ¿Cómo se llama el tema? Un solo evangelio, el único que hay. No hay otro evangelio, no hay nada más, solo hay uno, y es el de Cristo Jesús. Gálatas capítulo 1, verso 1 al 5, al 6, por favor. Dice así la palabra del Señor en Gálatas capítulo 1, verso 1. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre. ¿Usted alcanza a entender eso? Léalo nuevamente. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios del Padre, que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que estaban conmigo, a las iglesias de Galacia, gracias y paz sean a vosotros de Dios el Padre y nuestro Señor Jesucristo. El 4, verso 4, Gálatas 1:4. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria
por los siglos de los siglos. Amén. Verso 6. Dice, no hay otro evangelio. Ahí hay un título. Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayas alejado de del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Pero léelo el verso 7. No que haya otro, sino que algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Amén y amén. Pablo escribe esta carta de los Gálatas porque él ve falencias y empieza a advertir el evangelio que Pablo está viendo, que había enseñado, que la salvación es por fe, es una gracia, es un regalo de Dios. Y entonces Pablo les dice a ellos, a los de Galacia, a las iglesias, hagamos de cuenta que no era una sola iglesia que había, como decir aquí en Bogotá hay muchísimas ¿qué? Iglesias, pero la iglesia es una sola. Entonces Pablo empieza a hablarles y les dice cómo, por qué han pervertido, por qué han dejado que el evangelio de la gracia lo confundan por el evangelio de las obras. Y él se dio cuenta que estaban no predicando el evangelio que Pablo había predicado, sino que estaban predicando un evangelio que la fe y la salvación era por obras. Y Pablo les dice, pero ¿cómo? Pablo les dice, estoy anonadado de ustedes. Pablo les dice, estoy sorprendido de ustedes, de ver que el evangelio que les hemos enseñado, el cual nosotros recibimos, que no fue un evangelio de hombres, sino que fue el evangelio del Señor Jesucristo. Y como ustedes, les dice, sabiendo que el evangelio que le hemos predicado es un evangelio que la salvación es por gracia, es por fe y no por obras. Entonces Pablo esto, y la iglesia de Galacia se encontraba en una provincia romana que hoy se conoce y conocemos como Turquía. Y esta fecha que se escribe el libro de Gálatas aproximadamente fue entre el año 49 y 50 después de Cristo. Se escribe esta carta aproximadamente. Nosotros miramos hoy en día, el evangelio es el mismo, la palabra es el mismo, no hay otro evangelio. La Biblia dice, cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Séquese la hierba, marchítese la flor, pero la palabra de Dios permanece ¿para qué? Para siempre. El evangelio de salvación de Cristo, el que Cristo predicó, es el mismo de hace más de 2000 años y hasta el día de hoy, y seguirá siendo por la eternidad. No hay otro evangelio. Pero hoy vemos que se han levantado falsos predicadores, se han levantado falsos maestros, se han levantado falsos herejes, enseñando un evangelio distinto al que está establecido en la palabra. Entonces ya dicen que la fe es por obras, que entre más tú des, tú hagas, tú vas a ser salvo. Pero Pablo exhorta en la carta de Gálatas, él les dice, el evangelio, la salvación no es por obras. La salvación es un regalo, es una dádiva, es por gracia, es un don de Dios, es algo que no merecíamos, pero Dios nos dio ese regalo de la salvación. Y entonces Pablo enseña eso y les dice por qué. Y vamos a iniciar a desglosar lo que Pablo quiere hablarnos a través de los textos que leímos. Y dice verso 1,
Pablo, apóstol. Lea ahí. Si a alguien le hace falta una Biblia, de pronto comparta ahí, por favor. Pablo, apóstol, dice. ¿Listo? Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios Padre, que lo resucitó de los muertos. Pablo empieza, cuando él ve que están pervirtiendo el evangelio, están dando un evangelio adulterado, otros. Entonces Pablo se presenta. Pablo dice: yo, apóstol, no elegido por hombres, no establecido por hombres, ni ungidos con la espada de samurái. Pablo dice: yo, apóstol, escogido por Dios, establecido por Dios, puesto por Dios. Dice: yo no me elegí yo, nadie me eligió. Y entonces Pablo dice: yo soy el apóstol puesto por Dios. ¿Y por qué Pablo comienza diciendo esto? Porque habían entrado falsos apóstoles, falsos profetas, falsos samuráis, como hoy en día se ve. Hoy en día vemos que eso es como un virus. Ya todo mundo es apóstol, nadie es pastor. Entonces llega uno, saca la espada y le dice: yo y te declaro apóstol. Y otros dicen: no, yo te declaro profeta, samurái. Y empieza Pablo a ver que ese evangelio, el evangelio puro que Dios enseñó, que Pablo había enseñado, lo estaban pervirtiendo, enseñando falsas enseñanzas, falsas herejías. Entonces Pablo a eso le da celo, le da rabia a Pablo. ¿Y sabe qué Pablo les dice? Pablo les dice: me temo, les dice, que he trabajado en vano en ustedes. Pablo les dice: me temo que de pronto les he enseñado en vano. ¿Cómo ustedes, les dice, recibiendo un evangelio puro y sin mancha, cómo ustedes han dejado que pervertir, se han dejado desviar del evangelio real? Porque eso había una confusión. Entonces los judíos criticaban a los gentiles y ellos decían que el evangelio, la salvación, únicamente había venido para ellos. Pablo dice: no. Cuando tú lees Hechos capítulo 15, ves en un concilio que se reúnen y empiezan a debatir cosas sobre ello. Y los judíos dicen: bueno, está bien, si el evangelio llegó a los gentiles, está bien, pero los gentiles tienen que guardar lo que nosotros hemos hecho. Entonces los judíos empezaron a decir ahí en ese concilio, en Hechos, empiezan a decir que como ellos habían guardado y creído que el evangelio era por obras, entonces ellos estaban bajo la ley. Entonces ellos decían, y Pedro escuchando ahí, en ese entonces estaba Pedro, y Pedro escucha y dice que ellos decían que si tú quieres ser salvo tienes que circuncidarte. Si tú quieres seguir el verdadero evangelio tienes que guardar las fiestas. Si tú quieres seguir el evangelio, les decían a los gentiles, tienen que aún guardar los ritos, las ceremonias que ellos hacían en el Antiguo Testamento. Entonces Pedro, escuchando eso, se levanta y les dice: no varones, todos fuimos bautizados, todos fuimos redimidos por un mismo espíritu. Dijo: a uno no se les dio a beber de uno y a otros de otro. Y eso fue lo que empezó. Y cuando Pablo llega a Gálatas, se da cuenta eso, que entonces ya el evangelio no era por gracia, sino que era por obra. Y Pablo empezó, yo me imagino que Pablo, al escuchar estos falsos maestros que estaban introduciendo un evangelio adulterado, Pablo, yo me imagino que empezó a crujir los dientes ahí. Y él dijo: ¿cómo es esto? Pablo trae unas advertencias en el libro de Gálatas y empezó a advertirles.
Y como ya te lo he dicho y te lo repito, hoy estamos viviendo lo mismo. No todo predicador es de Dios. Vemos dentro, pero hay muchísimos predicadores que son de Dios. Hay otros que traen un evangelio adulterado, el cual no está en la Biblia. Entonces empiezan a enseñar cosas saliéndose de los parámetros bíblicos, del contexto de la palabra de Dios. Y la iglesia a veces le pasa como los de Galacia. Habían recibido el evangelio puro y vinieron hombres amadores de sí mismos, dice en Timoteo, hablando fábulas. Lo que el pueblo quería oír, tiene comezón de oír. Y eso se ve hoy. Cuando tú vas a una iglesia donde te hablen del pecado y te dicen: deje el pecado sin vergüenza, deje el amante, la moza que tiene. Eso no gusta en los púlpitos, en las iglesias. Eso no gusta, eso no agrada. Deje de ser un vago, un borracho. Uy, no, ese evangelio no entra. ¿Por qué? Porque eso no es lo que quiere oír el hombre. El hombre está acostumbrado y quiere oír que le digan: ay, pastor, que tengo un amante. Y el pastor le dice: tranquilo, ve dejándola poco a poco. No, sin vergüenza, renuncias o te vas para el infierno y no es más. Ese es el evangelio que Pablo había enseñado. Y ese evangelio de santidad, de pureza, ya no se ve dentro de los púlpitos, porque hoy se ha disfrazado un evangelio suave. Se predica un evangelio donde no se pueda lastimar el corazón del hermano o la hermana. Porque si el evangelio es duro, entonces la hermana ya no vuelve, el hermano tampoco vuelve, porque dice: allá solo me restriegan la moza en la cara. Y Pablo mira eso. Pablo dice: yo no fui escogido por hombres. Y cuando tú sigues leyendo Gálatas más adelante, dice Pablo: si yo agradase a los hombres, si yo predicase lo que ustedes quieren escuchar, entonces yo ya no sería siervo de Cristo, dice. Ya no sería llamado por Dios, sino que yo predicaría un evangelio humano, humanista, un evangelio emocionalista, de los que muchos quieren escuchar. Y Pablo hace unas advertencias. Entonces iniciamos. Dice: Pablo advierte que cualquier predicador, llámese como se llame, que predique otro evangelio, la palabra dice: el tal es maldito. Y la palabra maldito significa anatema. Es un anatema, la palabra anatema es maldito, perdón. Y significa anatema eso, porque está predicando otro evangelio, el cual no ha venido. Mira lo que dice el verso 4. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Pablo empieza a advertir. ¿Para qué vino el Señor? Para librarnos, dice. ¿Librarnos de qué? Librarnos quiere decir, la palabra librarnos quiere decir arrancarnos de, apartarnos de y sacarnos de. ¿De qué nos arrancó? De las tinieblas para llevarnos a la luz admirable. ¿Nos apartó de qué? Del mundo. Por eso él dijo: estamos en el mundo, mas no somos del mundo. Vivimos en una sociedad, pero el cristiano tiene que aprender a marcar la diferencia entre el impío y el cristiano. Y cuando tú ves ahí en Galacia, ya los cristianos eran impíos también casi, porque participaban de todo lo que el mundo hacía prácticamente. Y Pablo se enfurece. ¿Para qué vino? Para sacarnos de las tinieblas a la luz admirable, para arrancarnos del mundo y llevarnos al reino eterno. Para eso fue que vino el Señor. Y tú, mira ahí en Colosenses, no pierdas, por favor. No pierdas Gálatas, por favor. Mira lo que dice ahí Colosenses.
Colosenses capítulo 1. Colosenses 1, verso 13 y 14. Para esto vino, apartarnos de, arrancarnos de, sacarnos de. Dice el verso 13: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladó el reino de su amado Hijo, en quien tenemos que redención. ¿Por qué? Por su sangre, el perdón de pecados. A eso vino él. Y entonces Pablo empieza a hacer unas advertencias. Primera advertencia que Pablo hace. Dice Gálatas capítulo 1 verso 6. Dice así. Entramos con la primera advertencia que hace Pablo. Dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayas alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Verso 7: no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. La primera advertencia que Pablo hace es que solo hay un evangelio, uno solo. Y Pablo les dice: ¿cómo así ustedes? Estoy maravillado de que se hayan apartado, de que se hayan alejado del verdadero evangelio, que hayan ustedes prestado el oído a fábulas, a enseñanzas que no tienen nada que ver con el evangelio puro. Y Pablo se encuentra haciéndoles hasta advertencias, porque ellos, después de haber recibido el evangelio de salvación por gracia, que todo es un regalo de Dios, y Pablo empezó a ver que los judíos empezaban a decir que si quieren ser salvos tienen que guardar lo que ellos guardaron. Tienen que guardar las normas, los ritos, los ritualismos, las prácticas, las fiestas. Y Pablo les dice: no es así. Y hoy mismo se ve prácticamente eso. Desde la antigüedad, en el catolicismo, desde que iniciaron prácticamente, el catolicismo también empezó a entrar ya en ese, se llaman las indulgencias. Entonces resulta que si alguien quería una misa por un muerto tenían que pagar, y el día de hoy es lo mismo. Usted va a ofrecerle una misa a un pariente en el catolicismo, el muerto no escucha, pero el cura cobra. El cura cobra por darle una misa. En el catolicismo usted se va a casar y ellos cobran por el matrimonio, y dentro del evangelio se está viendo lo mismo, no hay diferencia ya casi. Entonces le dicen aún estos falsos profetas y estos falsos apóstoles, le dicen a usted que si usted quiere una sanidad, que si usted quiere un milagro, tiene que sembrar por ello. Entonces va alguien y dice: ¿usted está enfermo? Sí. Y le preguntan: ¿usted ha sembrado por esa sanidad? No. ¿Usted ha pactado por esa casa que quiere? ¿Usted quiere una casa?, le dicen estos herejes. Sí, entonces pacte, siembre por ella. Y la iglesia, después de conocer que eso no es bíblico, empieza a hacer lo antibíblico, siguiendo a tales falsos maestros. Entonces van y empiezan a pactar. Mi hogar está mal, está destruido, está derribado. Entonces yo quiero, ¿qué quiere? Su hogar no se va a arreglar si usted no pacta con Dios, le dicen. ¿Qué debo hacer, pastor? Hermano, vende la casa, vende la finca, le dice, y tráelo como la iglesia primitiva traía todo a los pies de los apóstoles, le dice. Oiga, y eso se ve hoy, tanto en el catolicismo como en el cristianismo se ve prácticamente. ¿Por qué? Por falsos herejes, por falsos maestros, por falsos predicadores. Y hoy es así. No todos
Los pastores, cuando van a casar a alguien, lo primero que les piden una mano de requisitos y les dice que tienen que pagar para poderlos casar. Eso es una falsedad. La Biblia dice que lo que recibiste de gracia, dalo de gracia. ¿A ti te costó la salvación? No, fue un regalo inmerecido. Como pastores estamos en la obligación y en el deber de enseñar el evangelio conforme está en la palabra. Gústele a quien le guste, cáigale a quien le caiga. Hermano, si tiene herida y le cayó la palabra como limón en su herida, aguante y apártese de ello para que no le vuelva a arder. Ese es el evangelio puro. Ese es el evangelio que se está predicando Pablo aquí dentro del evangelio. Y hoy se ve eso. Es triste y lamentable ver. Por eso hay mucha gente que no quiere llegar al cristianismo, porque primero se pegan y dicen los pastores son ladrones. No todos, pero a todos nos meten dentro del mismo costal, porque dicen que una naranja podrida pudre a 100, pudre el bulto completo. Y usted va a evangelizar, a llevarle el evangelio. Ay, ¿usted es evangélico? No, eso, usted no se ha dado cuenta. Me imagino el pastor como anda allá con camionetas blindadas y escoltas. ¿Y eso se ve hoy en día? Se ve pastores dándose la buena vida con camionetas blindadas. Otros piden helicópteros, aviones para ir a llevar el evangelio. Imagínese. Y el Señor apenas tenía un burrito que lo habían prestado. Un burrito. Imagínese. Y hoy se ve eso. Hoy se ve pastores realmente que aún tienen sueldo de 15, de 20 millones de pesos. Son unos bandidos. Yo los llamo ampones. La Biblia dice sí. El que predica el evangelio, viva del evangelio. Sí, una cosa es vivir y otra cosa es ser ladrón. Y este evangelio que se predica no gusta hoy en día. ¿Por qué? Porque la gente tiene comezón de oír que Dios te va a dar carro. Ahora se han levantado apóstoles que hablan una mano de herejías, profetas que no son. La Biblia dice que los profetas fueron hasta Juan el Bautista. Lucas 16:16, no lo busque. Habla de que los profetas llegaron hasta Juan. No hay más profeta. Lo que hay es el don profético. No hay hoy en día apóstoles. Apóstoles solo hay 12 y están en la Nueva Jerusalén. El nombre de cada uno están en las columnas allá, las 12 columnas. Y hoy en día se levantó eso como una enfermedad, como un virus. Y a todos. Eso es delicado. Y Pablo empieza a advertir y a regañarles. Les dice: estoy maravillado de que ustedes hayan dejado el evangelio puro por irse tras fábulas. Y eso se ve hoy en día. Ay, hermano, venga, vamos a tal parte. Que hoy hay, esta semana, que trabajo yo conduciendo un carro, resulta que pasé por un lugar donde fuimos nosotros que nos proveen allá, y había una iglesia grande y a mí me gusta mucho el tinto. Entonces yo le dije a mi hija: espérame aquí, yo voy y me compro un tinto. Y paramos ahí al frente, como decir parar aquí al frente, y me tomé el tinto. Pero mi curiosidad fue, no es que sea chismoso, ¿no? No falta el que diga el pastor si es chismoso. Bueno, entonces mi curiosidad fue porque había gente afuera, había unas carpas, sancocho y de todo. Estaban ahí en el compartir todos que comer. Entonces yo me acerqué y fui a comprar un tinto. Me gusta mucho el tinto, entonces yo compré un tinto y estaban allá adentro en el auditorio hablando. Pues entonces yo llegué pues y me hice más cerquita a la puerta para escuchar qué era. Pues yo dije: están predicando. Ahí dicen: ya ve, ahí está ya el pastor. Sí, sí.
Y resulta que estaban hablando de política. Y el que estaba parado ahí de logística estaba fumando. Y yo dije, entonces yo le pregunté al que estaba al lado, le dije, cuéntame, ¿están en culto o qué es esto? Así. Dijo, no, estamos en política dentro de la iglesia y me dieron un volante para que participara y vamos a apoyar y estamos aquí. Y yo dije, Señor mío, y vi el aviso, decía reuniones. Voy a mentar uno de ellos nomás. Culto de sanidad y milagro el día miércoles 6:30 p.m. Dije, mire cómo lo programaron al Señor ya. 6:30 el Señor no puede faltar ahí porque está programado para culto de sanidad y milagros. Y yo dije, ¿y esto qué es? Cuando yo seguí leyendo y dice, ni la cobertura bajo tal congregación, yo dije, ay, con razón. Y bueno, ese es el problema de hoy en día. Ese es el problema, que quieren llevar un evangelio el cual no está para agradar al hombre. Entonces, dentro de las iglesias cristianas quieren meter algo para tener contento a la iglesia. Entonces, si a la iglesia de al lado le funcionó que llevó a Pimponín, a un payaso, entonces la otra iglesia también lo va a llevar y todos brincando allá. La pregunta es, ¿está el Espíritu Santo ahí de Dios? ¿Por qué? Porque la gente está acostumbrada a alimentar su carne. Entonces lo que su carne pide, eso le dan. Y por eso hay lugares, no estoy en contra ni estoy criticando de ello. Por eso hay lugares donde usted ve a reventar. La pregunta es, ¿son espirituales todos? ¿O todos van a alimentar la mayoría su carne? Yo creo que habrán algunos que sí son espirituales, pero la mayoría va a alimentar su carne, porque se hacen dentro de las congregaciones cosas que no están dentro del evangelio. No está dentro del evangelio. Y Pablo les dice, ¿cómo ustedes, recibiendo un evangelio puro, fueron persuadidos con otro evangelio, el cual no es la verdad? Y lo sacaron de ahí. Muchos dicen, no, es que pastor, cada cual puede interpretar el evangelio como quiera. No, tú le podrás dar una interpretación como quiera, pero la palabra de Dios no es de interpretación privada. La palabra de Dios fue inspirada por el Espíritu Santo de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis. Otros les dicen, hermano, el evangelio es que entre usted más diezme, más da, más recibe. Esa es una mentira. Y hay predicadores que nos tiran mucho a los que no exigí, a los que no vamos con el diezmo dentro de la congregación. Aquí jamás tú me oirás hablándote, diciéndote trae tu diezmo, da tu diezmo. No, la Biblia en el Nuevo Testamento, Pablo dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni quejándose, sino con alegría, porque Dios ama al dador alegre. Y a veces nos dicen, ay, es que el diezmo no es para hoy en día. Pero esto tampoco me hace que yo evada como cristiano mi responsabilidad dentro de la obra de Dios. Y eso es lo que tenemos que mirar. Iglesia, tengamos muy en cuenta eso. Y yo por eso le digo, si tú te encuentras en una iglesia donde te hablen de pactos, donde te hablen de primicias, donde te hablen a ti de que siembra, pacta, que siembra por un milagro, donde tú digan es que vino el profeta y que me habló en la oreja, sal corriendo de aquel lugar, porque ahí no está Dios. Hay hoy un evangelio adulterado. Y ese es el problema de hoy en día. Mire lo que dice Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, por favor. Mire que Pablo les dice, la salvación es por fe. No es por obras, no es por méritos, no es por lo que tú des o lo dejes de dar. Es por fe. Romanos capítulo 1, verso 17.
Dice, porque en el evangelio de la justicia de Dios, Romanos 1:17, porque en el evangelio de la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Por la fe. ¿Qué dice Gálatas 3:11? Gálatas capítulo 3 verso 11. Dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente que el justo por la fe vivirá. Cuando habla de la ley está hablando de la antigüedad, de las obras que hacían, de los ritos. Y por eso Pablo dice, es por fe. El evangelio es puro, es por fe. ¿Qué dice Apocalipsis capítulo 22? El último libro, para que no lo busquen en Génesis. Apocalipsis 22. ¿Ya lo tiene, iglesia? Dice Apocalipsis 22:18. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Verso 19. Si alguno quitare de las palabras de este libro que está de esta profecía, Dios quitará de su parte del libro de la vida y de la santa ciudad de las cosas que están escritas en este libro. Ese es el evangelio. Un evangelio puro donde solamente se predica la verdad y nada más que la verdad. Eso es lo que Pablo está diciéndoles a ellos. Pablo les dice, la palabra, el evangelio no es de interpretación privada. Hay pastores que yo lo entiendo así, tú lo puedes entender como sea, pero la Biblia es una sola, la palabra es una y está escrita y así debe ser. Entonces, ahí es cuando nosotros miramos y miramos la segunda advertencia. Les hablaron de un evangelio ¿qué? Diferente. Y la segunda advertencia que Pablo hace en Gálatas es de una salvación diferente. Habla que el evangelio es de Cristo, es puro. Después les dice la salvación, una salvación diferente. La salvación es una sola y como te dije es por fe. No serás salvo por cumplir los ritos, las fiestas. No serás salvo por circuncidarte. Y hoy en día grandes predicadores que uno escuchaba, que eran solamente el puro evangelio, ahora trajeron el evangelio del judaísmo dentro de los templos. Entonces ya quieren ser judaístas todos. Entonces el pastor empezó circuncidándose, se circuncidó y todo lo grabó. Y la iglesia tiene que circuncidarse también. O sea, el pastor ciego y los borregos atrás también. No, iglesia, tenemos que entender que las fiestas, los ritos no nos salvan. El que nos salva es nuestra fe, creyendo en el Señor Jesucristo, y es el único Dios y es nuestro mediador entre Dios y los hombres. No hay otro mediador. No existe ningún santo. No existe María.
A mí siempre me dicen es que María, los católicos dicen es que María intercede por nosotros. No, María está muerta. María está esperando que Cristo regrese por la iglesia. Y cuando Cristo venga por la iglesia, entonces María resucitará y vendrá en las nubes con Cristo. Y todos los que murieron en Cristo resucitarán, dice. Así es la palabra. No, es que yo creo en la Virgen de Guadalupe. ¿Qué Virgen de Guadalupe? ¿Quién tomó tu lugar en la cruz? Tú que me escuchas. No fue María, no fue San Judas, no fue Tadeo. El que tomó tu lugar y mi lugar en la cruz del Calvario fue el Señor Jesucristo. Alguien me dice, es que usted no cree en María. Yo no la venero, la respeto. Pero María tuvo que aceptar a Cristo como su Señor y su Salvador. Y María está muerta o duerme, como dicen muchos. Yo le pregunto, ¿un muerto escucha? No escucha. ¿Qué dice Efesios capítulo 2, verso 8 y 9? Ahí hay el antico, ahí hay el antico. 2 hojitas más. Efesios 2, capítulo 2, verso 8 y 9. Mire lo que dice acá, no es por obras. Nadie se puede justificar delante de Dios, ningún hombre. Dice el verso 8. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de ¿quién? De Dios. Dice el 9, no por obras, diga no por obras, no por ritualismo, no por indulgencias, no pagando misa, no adorando santos ni a imágenes. Dice no por obras para que nadie se gloríe. No por obras. Nadie llega al cielo por santos, por imágenes. Nadie llega al cielo por un pastor. Nadie llega al cielo por un cura, un sacerdote, como lo llame. Nadie llega al cielo sino por medio del Señor Jesucristo, cuando tú le recibes en tu corazón como Señor y Salvador. Él es el único. Nadie se gana el cielo por obras. Nadie se puede justificar a sí mismo. No hay otro camino que te lleve al cielo. No hay un intercesor bajo el cielo dado a los hombres que en quien podamos ser salvos. No lo hay, solo en Cristo Jesús. Entonces, la salvación es a través, es un regalo. ¿Qué dice Primera de Timoteo? Ahí adelantico. Primera de Timoteo, capítulo 2. ¿Qué dice? Verso 5. Por favor, la iglesia, vamos todos. Porque hay un solo Dios. ¿Cuántos dioses hay? Uno. Y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? ¿Quién es? Jesucristo. Ahí no dice María, ahí no dice Guadalupe, ahí no dice San Sebastián, ahí no dice Tadeo, ahí no dice el pastor Carlos, ahí no dice, ahí dice por medio de Jesucristo. Él es el único. No hay más. Y estamos leyendo la Biblia. Y la Biblia no la escribí yo. La Biblia es inspirada por el Espíritu Santo. Entonces no hay otro mediador. ¿Qué dice Hechos 4:12? Ahí adelante, ahí, vuélvete hacia atrás. Vuélvete hacia atrás. Y eso es lo que se ve hoy. Falsos evangelios, falsos predicadores. Hechos 4:12 dice: en ninguno otro hay salvación,
Porque no hay otro nombre bajo el cielo. Escuche esto, iglesia, o usted que me escucha. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. ¿En quién? En que podamos ser salvos. No lo hay. ¿Qué dice Juan capítulo 14? Vuélvase ahí atrásito. Ahí atrás está, mejor dicho. Juan capítulo 14. ¿Qué dice? Juan 14, verso 6. ¿Ya lo tienen ahí? Jesús le dijo. ¿Quién dijo? Jesús. No vemos a nadie más ahí. No vemos otro hombre, nada ahí, solo Jesús. Jesús les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Y qué dice ahí? Nadie viene al Padre si no es por mí, dice. No hay nadie que te pueda acercar al Padre excepto Cristo y por la obra que hizo en la cruz del Calvario. Solamente Él. No hay nadie. No hay nadie. Entonces, hermanos, la salvación no es por obras, es por fe. Pastor, pero la Biblia dice en Santiago que la fe sin obras es muerta. Vamos a ver lo que dice Santiago capítulo 2. Ahí adelante de Hebreos está, por favor. Santiago capítulo 2. Y mira lo que dice ahí, verso 17 al 19. Escucha bien ahí. La salvación no es por obras. Pero mira lo que dice ahí. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Y ahí el 19 dice: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen. ¿Y qué? Y tiemblan, dice. La frase fe sin obras es muerta. ¿Qué significa? Que es una fe que no se manifiesta en acciones. Es una fe vacía, sin valores. ¿A dónde voy con esto? Cuando nosotros hablamos de fe de obras, es decir, una fe verdadera se ve reflejada en la forma de vivir, en las acciones y en las relaciones que nosotros tenemos. Ejemplo: si usted dice que por fe es cristiano y por fe cree en Cristo, yo le digo, ¿qué tiene que ver la persona que está afuera o que no conoce del evangelio? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué serían las obras ahí en un cristiano? Serían los frutos. Si usted dice que es cristiano y usted cada 8 va a la cantina y se toma unas, la pregunta es: ¿será que usted es cristiano? No, porque su fe puede decir que es cristiano, puede decir que cree en Cristo, pero sus acciones, su forma de ser muestra lo contrario. Y eso es lo que Pablo dice, y eso es lo que está diciendo también, que si yo digo que soy cristiano, mis obras, mis acciones, mis frutos deben ser como el evangelio quiere que yo sea. ¿Me di a entender? Entonces muchos dicen: no, es que yo soy cristiano.
pero habla peor que un impío. Es grosero, dice groserías, maldice, se pelea con todos. La pregunta, ¿usted cree que ese es cristiano? Él dice que cree en Cristo, pero no tiene acciones, no tiene obras de un nuevo nacimiento, no hay obras de un nuevo arrepentimiento, porque cuando usted es cristiano de verdad, usted tiene un verdadero arrepentimiento, usted cambia de vida, cambia su forma de ser, ya no es el mismo altanero, ya no es el mismo hipócrita que era antes. Esas son las obras, son acciones que debe haber en nuestra vida. Son hechos reales. Por eso dice, muéstrame tu fe con tus obras. Pero si yo digo que soy cristiano y mis frutos, mis obras son diferentes, no es así. No es así. Mire, anteayer saliendo, porque como ya le dije, sale uno, yo trabajo en trabajo secular. Y saliendo yo por la calle, conozco personas que llevan más de 15 años en el evangelio. Dice que llevan. Yo soy uno que el que no me suma, yo puedo saludarle. Pastor, entonces usted es orgulloso. No. La Biblia es muy clara. Pero si yo me adjunto con una persona que dice que lleva 10 años y profesa ser cristiano, y yo lo veo tomando y ya le hablé una vez y 2 veces, ¿yo qué hago ahí perdiendo tiempo? Yo no pierdo mi tiempo ahí. Hay cuántas almas que no conocen del Señor que se están perdiendo allá. Y uno a veces por ponerse con una persona que toma y le habla y sigue tomando, eso es perder tiempo. Entonces resulta que yo vi a estas personas y bajando, y preciso que iba con mi hija, y había un carro, una camionetica que estaba vendiendo imágenes. Yo los llamo, bueno, santos allá, imágenes como llaman ellos. Yo los llamo chukis. Y resulta que vi a 2 hermanas con una virgen de este tamaño y la tenían acá, comprándola. Y yo paré. ¿Qué cree usted? Yo paré el carro, bajé la ventana, le dije, hola, ¿cómo están? Buenos días. Le dije, qué bonito Dios que se compraron. Esos se pusieron rojas todos, y estaban haciendo fila para comprar, y ya la una tenía uno ahí que es que cargar desde aquí hasta acá. Pablo dijo, ustedes se han dejado pervertir por otro evangelio adulterado. Cambiaron la gloria de Dios por la gloria de los hombres. Dejaron de adorar a un Dios vivo por irse tras ídolos. Salmo 115 dice, orejas tienen más no oyen, ojos tienen más no palpan, manos tienen más no, pies tienen más no andan, garganta tienen, dice, más no hablan, boca tienen más no hablan, ojos tienen más no ven. Dice, semejantes, dice en el Salmo 115, son aquellos que las hacen y los que confían en ellas. Ciegos prácticamente. Ese es un evangelio adulterado. Ya leímos que nuestro Salvador único es ¿quién? Jesucristo. ¿Qué dice Romanos capítulo 10 verso 4? Yo le estoy leyendo la palabra para que después no me diga, ay pastores, que usted se vuelto. No, no, no. Yo no le estoy dando juguete ni le estoy tirando piedras. Yo estoy predicándole el evangelio como está escrito aquí en la palabra. ¿Qué dice Romanos 10:4? Ya no es por obras, ya no es por ritos, ya no hay sacrificios que hacer, ya no hay que pagar indulgencias,
Ya no hay que pactar por un milagro, por una casa, por un carro. Ya no hay que hacerlo. Somos salvos por gracia, por el amor que Cristo tuvo en nuestras vidas y tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Mira lo que dice Romanos capítulo 10, verso 4. Porque el fin de la ley, ¿quién es? Es Cristo, para justicia a todo aquel que en él cree. Es Cristo, no es más. No hay más que hacer. Toda salvación que cede o que venga de cumplir los rituales no proviene de Dios. Toda predicación, todo culto que se haga para agradar la carne no proviene de Dios. No proviene de Dios. Y hoy ve cansa uno de ver iglesias llenas de personas alimentando la carne, haciendo cosas las cuales no están dentro de los parámetros bíblicos. Entonces yo he visto cultos, los cristianos, desde el pastor se disfraza de payaso y todos disfrazados ahí para allá. Y dicen, vamos a alabar a Dios, vamos a rendir culto a Dios. No, el evangelio es uno solo. Créame que, míreme siervos, yo no veo a la iglesia primitiva en las que se ve hoy en día en muchas iglesias. Yo no veo a Pablo disfrazándose. Yo no veo a Pablo haciendo cosas que vayan en contra de la Biblia por querer agradar al hombre. Yo no veo a Pablo. Yo siempre he dicho esto. Si Pablo estuviese hoy en día, créame que más de una iglesia sería desocupada. Porque Pablo pondría orden a todo. Pero hoy no. Hoy hay pastores, predicadores, no todos, vuelvo y aclaro, que son amadores de sí mismos. Entonces, ay, que esto me funcionó, hagámoslo. Y empiezan a vender el evangelio en avisos. Ese no es el evangelio. El verdadero evangelio es aquel que te confronta. Aquel que te confronta con tu realidad, con tu situación, aquel que te transforma y cambia, aquel que limpia, el que renueva. Es el evangelio puro de Cristo. No hay más, no hay otro evangelio, hermano. No hay cosas que el hombre hoy en día toma las cosas del mundo y las lleva a la iglesia, y todo mundo allá en esas iglesias brincando, saltando, haciendo cosas que están en contra de la palabra de Dios. Créame que, hermanos, nosotros tenemos que ver qué es de Dios, qué no es de Dios. Pero como estaban en Gálatas, pervertidos, ya había un evangelio que los había pervertido, los había sacado. Ya ellos ya decían que no era por fe, sino por obra. Entonces lo que la carne les pedía, eso lo hacían. Siervo, yo no sé si usted me amará en el amor del Señor, pero mi obligación, mi deber es predicarle el evangelio como está escrito. Terminando acá. Tercera advertencia que le hace Pablo a los Gálatas está en el capítulo 6. Capítulo 5, perdón. Versos 16 y 17. Pablo les hace una advertencia. Pablo les dice: cuiden su vida espiritual, cuídela, no la descuiden. Gálatas 5, 16, 17. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. El domingo pasado vimos algo sobre esto, las obras de la carne. Pablo les dice, ¿qué les está diciendo? Luchen, cuiden, no descuiden su vida espiritual. Porque tenemos una lucha constante.
Yo te digo esto, siervos. Si tú fortaleces, si tú alimentas más tu carne, tu área espiritual se va a debilitar. Si tú fortaleces y alimentas más tu carne, tu área espiritual se va a debilitar. Pero si tú alimentas tu fe y tu parte espiritual, estás viviendo para el Señor. Estás viviendo para el Señor. Y Pablo advierte sobre el descuido espiritual. Hermano, ¿cómo cuidamos nuestra vida espiritual? Congregándote, ayunando, leyendo palabra, no contaminándote del mundo, alejándote de las cosas de lo que te ofrece el mundo. Alguien dijo: pastor, entonces me voy a vivir debajo de una cueva. No, porque aún yo creo que nosotros acostados podemos tener pensamientos que alimentamos nuestra carne. ¿Sí o no? Eso no significa de que tú tengas que esconderte. Significa de que tú vivas para Dios donde quiera que estés. Si estás en tu casa, cuídate. Porque no crea que porque está fuera de la casa de pronto usted no vaya a tener un mal pensamiento. Las obras de la carne no lo vayan a tentar. ¿Cuántos de pronto empiezan a recordar sus 20? Ay, yo también tuve 20 años, dicen, y era así. Y empiezan a recordar cosas. Y traen eso y empiezan eso. Y antes dicen: ¿cómo quisiera ya? Hermano, cuando tú alimentas, escucha esto, tu espíritu, no hay condenación para ti. Pero cuando tú alimentas tu carne, la ley o la palabra de Dios te condena. ¿Qué dice Romanos 8, por favor? Romanos capítulo 8. ¿Qué dice ahí? Ya lo tienen, Romanos 8:1. Ahora pues, dice, ninguna condenación hay para los que están ¿en qué? En Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ninguna condenación hay. Aquel que vive en el Espíritu no hay condenación. Los que viven para Cristo no hay condenación. Pero si tú vives en la carne y alimentas la carne, va a haber condenación. No lo digo yo, la palabra lo dice, léelo nuevamente. Ahora pues, ninguna condenación hay, dice, para los que están en Cristo Jesús. ¿Estamos en Él? ¿O solamente decimos que creemos en Él? ¿O profesamos en Él, pero nuestras obras, nuestro testimonio es diferente a lo que la palabra de Dios dice que seamos en Cristo? Es en Él. Entonces, si tú vas a la iglesia y andas conforme a la carne, hay condenación para ti. Si tú vives en la iglesia y tu fe es en el Señor y vives en el Espíritu, no hay condenación para ti. Y terminando aquí está la otra advertencia que Pablo hace. Pablo les advierte sobre las consecuencias de sus propios errores. Gálatas capítulo 6. Mira, el libro de Gálatas es muy bonito. Gálatas 6, verso 7. Dice así: no os engañéis. Pablo les dice: no se engañen. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también ¿qué? Segará. Pablo les advierte sobre las consecuencias. Hermano, si usted vive en la carne, va a venir una consecuencia en su vida. Haga lo que haga usted fuera de la carne,
del Espíritu, va a venir una consecuencia. Y Pablo les dice, no alimenten más, no vivan para la carne. Y ya te digo, si de pronto tu problema, tu lucha es el alcohol, la droga, las mujeres, el chisme, hermano, pídele a Dios que te dé fuerzas, pero también toma tu propia determinación y sal del conformismo de la carne. Eso es así, porque si tú no sales del conformismo de la carne, si tú no dejas el pecado, hermano, tarde que temprano te llega la consecuencia. Eso no se pasa. Llega porque llega. Las consecuencias llegan de mis malas decisiones. ¿Cuántos hogares se han acabado por una infidelidad? ¿Cuántas empresas se han acabado por los malos negocios? ¿Se han acabado empresas o no? ¿Cuántas familias se han dividido aún por la avaricia? Hermano, eso llega a una consecuencia. Tú haces un negocio mal, créame que eso te va a llegar consecuencias malas. Y cuídate, porque si andas en el Espíritu, no habrá condenación para ti. Ahí donde tú estás, ponte en pie, por favor. Gracias por acompañarnos hoy en Abre tus ojos. Si te gustaría ser parte de esta familia, nos reunimos en carrera 4B, 8 Sur, 79 Soacha, sobre la autopista Sur. Nos encantaría recibirte, orar por ti y conocerte más. Si este mensaje tocó tu corazón, te invitamos a ser parte de nuestra comunidad. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para ser el primero en recibir mensajes que alimentarán tu espíritu. Síguenos en nuestras redes sociales para más mensajes como este. Encuéntranos como Iglesia Abre tus Ojos. Allí encontrarás más contenido edificante, noticias y mensajes que bendecirán tu vida. Encuéntranos en Facebook, Instagram y TikTok. Comparte estos mensajes con tus seres queridos para que juntos expandamos la palabra de Dios, llevando un mensaje de salvación y bendición a los hogares. Así juntos creceremos en fe. Te esperamos. Dios te bendiga.